Doctor, nada más que su micrófono se retroalimenta poquito cada que hablamos nosotros. Sí, adelante. Nada más si por favor puede apagar su micrófono. Ok. Sí, por favor. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hacer una pequeña revisión del tema de pseudohipoparatiroidismo. Ya vimos pues los temas más grandes o más básicos de las funciones de las hormonas paratiroideas, pero vamos a ver que hay vertientes dentro del hipoparatiroidismo. Entonces, el pseudohipoparatiroidismo, ¿qué es? Este es una serie de enfermedades, es una entidad que se distingue por deficiencia de respuesta a las concentraciones de la paratormona circulante. Este se caracteriza por una triada ya bien conocida que es hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperparatiroidismo y también se pudiera considerar dentro de este catálogo de clínica una disminución de excreción tubular de fosfato. A diferencia del hipoparatiroidismo, en el que hay un error o se podría decir que hay un daño en la respuesta, en la síntesis, en la secreción, en la producción de las hormonas paratiroideas, aquí lo que lo distingue es que lo que está funcionando de manera errónea son los receptores para la PTH. Dentro de la epidemiología se reconoce esta enfermedad como una de las enfermedades raras, o dentro de ese grupo de enfermedades raras o poco prevalentes, pero su distribución se puede decir que es 2 veces más frecuente en mujeres que en varones. Tiene una prevalencia mundial de 0.79 dentro de cada 100.000 habitantes, aunque también había revisado en otro artículo que decía sobre 1 millón de habitantes. Y destacaban 2 países, que en Italia era una persona dentro de 150.000 habitantes y en Japón, que era uno de cada 295.000 habitantes. Bueno, una vez que reconocemos la triada del hipoparatiroidismo, hay que como desglosarlo desde el punto de partida de cómo funcionan las hormonas paratiroideas. Ya lo habíamos visto este eje, nada más hay que destacar un poquito para poder integrar la triada. Déjenme poner el cursor. Bueno, una vez que, como la glándula paratiroides es muy sensible a las concentraciones circulantes de los iones de calcio, cuando tiene una caída, pues empiezan a activar las glándulas paratiroideas para secretar la paratormona. Y esta paratormona tiene órganos diana. Empezando por el intestino delgado, en la porción del duodeno, sí tiene participación la PTH sobre él, pero esta depende de la producción de la vitamina del calcitriol para que pueda ser absorbido el calcio en mayor manera junto con el fosfato. Por parte del riñón tiene pues 2 ramificaciones. Una es, recordemos que son como procesos de regulación. Entonces, cuando tenemos la 25-dihidroxivitamina D, es dependiente también de una enzima que es la 1-alfa hidroxilasa, que esta convierte la 25-dihidroxivitamina D al calcitriol. Y estos NAPI2A, NAPI2C son transportadores del fosfato dentro de la célula. Estos caen para que la concentración de fosfato en la orina pueda subir y la concentración del calcio, pues no se excrete tanto calcio en la orina, entonces para como poder reabsorberlo de mayor manera. Y por otro lado tenemos que el hueso también participa en cierto metabolismo del calcio del riñón, porque se encuentran estos factores de crecimiento de fibrolastos, número 23, que cuando estos se activan, ocasionan que la 1-alfa hidroxilasa no pueda participar en ese metabolismo del intercambio hacia al calcitriol. Esto genera que pues haya excreción de calcio y de fosfato en la orina. Y bueno, esto se hace de manera pues coordinada para poder mantener o restablecer los niveles séricos del calcio. Entonces, ya haciendo un acercamiento hacia cómo funciona la paratormona una vez que tiene que ser captada por el receptor, tenemos distintas hormonas aquí, la PTH, la LH, la
TSH, etcétera, tienen un punto de partida en común junto con las hormonas paratiroideas, que es al unirse con su receptor, vemos que tiene un dominio extracelular o por fuera de la membrana, un dominio transmembranal y aparte una porción que va pues, a participar en la transducción de señales, bueno, lo capta y esta subunidad alfa forma parte de un complejo de las proteínas G. Entonces, lo que se encarga esta subunidad alfa es de captar esa señal de la hormona y además, dentro del metabolismo con la participación de GTP a GDP, según el fosfato, y esta subunidad se cicla con la adelinato ciclasa, formando el segundo mensajero, que es el que sí va a participar directamente en la transducción de señales para poder llevar hacia al interior de la célula la información que se necesita para actuar conforme a la hormona. Entonces, de manera más centrada, más básica, el problema en concreto con el pseudo hipoparatiroidismo es la proteína GS. Recordemos entonces que este puentecito de la subunidad alfa es el pilar de que funcione el aparato hormona, y en esta enfermedad, en esta entidad, es donde se ve afectado. ¿Pero cómo? Entonces, vemos que los receptores tienen una malformación desde un punto de vista genético. El gen que se encarga de generar estas proteínas G, y en específico esta subunidad alfa, es el gen GNAS, que se encuentra en la región 13.2, 13.3 del brazo largo del cromosoma 20, y se debe a un fenómeno que se le conoce como impronta genética. Este fenómeno se refiere más que nada a que la expresión de algún alelo de los genes está exclusivamente relacionado al género, al sexo, perdón, del progenitor. Entonces, en este diagrama nos esquematiza cómo, por ejemplo, aquí tenemos un alelo por cada gen, ¿no? 50% heredado por madre y padre, y el fenotipo, cuando no hay ninguno dañado, es normal completamente. Sin embargo, cuando tenemos la mutación paterna, que es el 50%, podemos generar distintos estados clínicos. Vamos a ver que hay subtipos de pseudo hipoparatiroidismo, y cada uno nos puede detonar un subtipo más grave o más clínicamente visible, sobre todo en el hecho de que la mutación materna es la que nos puede otorgar más clínica, más síntomas graves. Bueno, ahora para continuar con el diagnóstico, lo quise juntar con las manifestaciones clínicas y el laboratorio, porque pues en realidad son subtipos que se dividen pues básicamente en esto, en el laboratorio, en los resultados bioquímicos, y pues ya con esto se hace el diagnóstico. Bueno, se tiene que son 5 tipos. En el libro nada más menciona los primeros 2 y el último, pero ya ahorita ya se tienen registrados estos 5 subtipos de pseudohipoparatiroidismo. Se tiene el pseudohipoparatiroidismo 1A, que también es como la forma clásica, que se llama osteodistrofia hereditaria de Albright o AHO o AU. El 1B, que va a ser un trastorno de resistencia aislada para la paratormona. También el 1C, que es pues similar al 1A, a la osteodistrofia hereditaria de Albright, pero tiene una actividad de la proteína GS diferente. Ahorita todo esto se los voy a explicar detenidamente más adelante, pero eso es como un pequeño resumen de las diferencias pues, básicas. Y bueno, el tipo 2, va a ser un defecto en la generación del AMP cíclico en las células renales, y el pseudohipoparatiroidismo, que es el último, no va a mostrar alteraciones bioquímicas, pero sí fenotípicas. Y bueno, vamos a empezar con el 1A, que es la osteodistrofia hereditaria de Albright. Bueno, este es el clásico, el que pues más se tiene información. Es de carácter autosómico dominante y pues se presenta con este fenotipo característico.
es de talla baja, cara redonda, cuello corto, obesidad, braquidactilia, que también se puede presentar como braquimetacarpia o braquimetatarsia en el cuarto o quinto metacarpiano. Estos niños van a presentar cuando hacen el puño, van a ser como, en lugar de tener nudillo, va a tener como un hoyuelo. Y digo niños porque casi siempre se puede diagnosticar a corta edad. Calcificaciones, que estas pues van a ser tanto osificaciones subcutáneas como ectópicas, pues como lo dice su nombre, en lugares donde no pues debería haber calcificación. Y pues más adelante les voy a presentar una tomografía donde pues se ven ciertas calcificaciones en otros lugares. Y pues a menudo los pacientes presentan retraso mental. Y bueno, este es la forma fenotípica característica del osteodistrofia hereditaria de Albright, pero también se tienen las alteraciones bioquímicas que son un hipocalcemia, hiperfosfatemia, se tiene una paratormona sérica aumentada porque pues va a crear resistencia la paratormona crea resistencia en los diferentes pues, tejidos del cuerpo. Y pues esto se ha afectado de diferentes maneras, ya que pues va a crear resistencia múltiple a diferentes pues hormonas, tanto a la THS, a la TSH, perdón, a gonadotropinas, etcétera, ¿no? También aquí se tiene la proteína GS reducida. Aquí va a tener una actividad disminuida del 50%. Como recordamos, pues esta va a mediar la activación de la adenilciclasa, como ya lo vimos, y pues también a diferentes hormonas, como las ya mencionadas, tanto las tirotrópicas o las gonadotrópicas. Entonces, pues en general se pudiera decir que por esto se ve pues el fenotipo que se ve, ¿no? Y tenemos el 1B, que este es muy parecido al pasado, nada más que no presenta el fenotipo específico de talla baja, cuello corto, etcétera, ¿no? Pero sí se tienen las alteraciones bioquímicas como la hipocalcemia, la hiperfosfatemia, y se tiene un hiperparatiroidismo secundario. Pues esto se debe a la resistencia de la paratormona, pero esto es únicamente a nivel renal. Aquí va a tener la proteína G va a ser pues prácticamente normal, entonces va a estar afectado en la adenilciclasa. Y bueno, en el pasado pues no se tiene imagen porque pues son puras alteraciones bioquímicas, pero para que sepan el subtipo, aquí en el 1C, pues sí va a tener igual pues el fenotipo característico de talla baja, cara redonda, cuello corto y lo de la osteodistrofia hereditaria. Aquí se va a tener también hipocalcemia, hiperfosfatemia, una paratormona sérica aumentada, pero aquí la diferencia es de que va a haber una proteína GS normal. Aquí el defecto va a estar en el AMP cíclico, que va a mostrar una disminución pues en la respuesta hacia la paratormona. Y el tipo 2, aquí se va a caracterizar por una respuesta en el AMP cíclico normal también, y una proteína G también normal. Bueno, el AMP cíclico puede estar normal o aumentado, pues todo esto debido a la respuesta hacia la paratormona sérica, que también va a estar aumentada. El calcio va a estar disminuido y el fosfato va a estar elevado, entonces pues no se va a presentar el fenotipo. Entonces aquí lo que está como para que sea un pseudohipoparatiroidismo es de que va a haber una excreción urinaria deficiente fosfatúrica. Entonces, esta es como una característica específica o especial de este subtipo. Y ya tenemos el pseudo hipoparatiroidismo, que va a ser fenotípicamente igual
o va a tener el fenotipo de osteodistrofia hereditaria, pero no va a tener alteraciones bioquímicas, no va a mostrar resistencia a la paratormona. Entonces se tiene que va a tener la misma característica que el 1A, pero sin alteraciones. En pues la excreción urinaria del AMP cíclico va a estar pues normal y todo bioquímicamente normal, ¿no? Y bueno, se tienen otros métodos diagnósticos por el cual tú, aparte de la clínica y de los resultados del laboratorio, por el cual tú puedes seguir como confirmando que sí es esta patología. Se tiene que estar la prueba de Ellsworth-Howard, o también se puede sacar radiografía, resonancia magnética, tomografía, o inclusive un examen genético, el mapeo genético, para saber si alguien más de tu familia, a lo mejor no directamente de que pues tu hermano, porque pues como es autosómico dominante, pues se puede decir que es alguno de tu familia, alguno, ya sea tu mamá o tu papá, está enfermo, pues obviamente casi seguro que sí. Pero pues a lo mejor algún familiar no tan cercano, pues se pudiera hacer un mapeo genético. Bueno, se tiene la prueba de Ellsworth-Howard, que es para confirmar si hay resistencia a la paratormona, y para esto pues se administra vía intravenosa una infusión lenta de paratormona humana sintética, y después de los 10 minutos de esta infusión se va a tomar o recolectar orina, y después de esos 10 minutos se pasa a la media hora, y de la media hora a la hora, y de la hora a las 2 horas, y pues esto es nada más para analizar la excreción de AMP cíclico y de creatinina para saber la actividad pues ante la infusión de paratormona. Y pues tiene que estar mayor a 300 nanomoles por litro. Entonces, pues si ese está disminuido, quiere decir que sí hay una resistencia. Y bueno, está las radiografías, que es para ver el acortamiento del cuarto metacarpiano, y la tomografía, que es para ver calcificaciones. Aquí se tiene que, bueno, este es de un caso clínico que saqué de esta bibliografía, pero se tiene aquí que hay calcificaciones en el cerebelo, periventricular, y pues aquí es donde les decía que no tenía que haber pues datos de calcificación, ¿no? Para eso sirve tomar la tomografía. Y luego pues aquí las radiografías. Pues aquí casi no se nota porque es como la mano de un niño, entonces como que se ven chiquitos todavía, pero por ejemplo en aquí ya se alcanza a notar el acortamiento y casi no se ve en la imagen, pero aquí la paciente está haciendo como el puño y se ve como un hoyuelo, el que les mencionaba anteriormente. Y bueno, se tiene diagnósticos diferenciales. Para esto se tiene que pues pensar en hipotiroidismo primario por la misma resistencia a las hormonas, pues a ver que si no está funcionando, pues tiene que descartar patología. También la deficiencia de vitamina D y las variantes de esta enfermedad, pues esto ya es como para saber qué subtipo tienes. Y aquí les puse una tabla como más didáctica de todo lo que les dije, cuáles sí presentan fenotipo, la resistencia hormonal, los datos bioquímicos, y pues ya está más completa, la verdad, la que viene en esta bibliografía. Nada más venía el 1A y el 1B y el pseudo, pero ya creo que se me hizo más sencillo tener todas juntas para pues como más gráfico poder observar y saber cuál es la diferencia entre una y otra. Y pues no se les explico tanto porque ya lo dije, pero aquí está para que le den una checada si quieren. Y bueno, aquí también un poco más gráfico las alteraciones de lo que acabo de mencionar. Se tiene que estar la paratormona, que se une a la proteína GS, y cuando está alterado a este nivel, pues se tiene que es el 1A. Pero si esta está normal y lo que se ve alterado es el MP cíclico,
ya se puede decir que tiene 1B o 1C, y aquí pues ya podemos saberlo dependiendo de si tiene fenotipo o no. Acuérdense que este no tiene y este sí tiene. Y luego, pues ya cuando todo esto, el AMP cíclico y la proteína GS está pues normal, se tiene que es un tipo 2. Bueno, ahora cómo vamos a manejar las medidas, el tratamiento y todo esto. Pues en realidad es parecido al hipoparatiroidismo que vimos la clase pasada, o más bien es totalmente igual. Se utilizan suplementos de calcio para normalizar la calcemia, vitamina D para evitar osteopenia, en endocrinopatías asociadas, por ejemplo, para el que produce hipoparatiroidismo, o si produce las que disminuyen las gonadotropinas y todo eso, pues se trata esta endocrinopatía, ¿no? Y pues el tratamiento quirúrgico es nada más cuando estas deformidades de la osteodistrofia presenten dolor, o ya pues estéticamente el paciente quiere pues tener mejor, pues que no se vea la deformidad, ¿no? Pero eso ya es como cuestión de cada paciente, porque en realidad nada de esto pues altera, eh, pues nada lo va a llevar a la muerte, pues tener la deformidad o el metacarpiano cortado. Y bueno, aquí se tiene el compuesto de calcio y los preparados de vitamina D. Aquí les señalé el carbonato cálcico, que como en la clase pasada también lo dijeron, que pues eso está mejor porque puede nivelar los niveles de fosfato, ya que pues estos pues, medicamentos fijan el fosfato, entonces pues ya como dos pájaros de un tiro, ¿no? Normalizas la calcemia y normalizas la pues fosfatemia y los preparados de vitamina D. Y bueno, ahora en cuanto al pronóstico, en realidad su pronóstico es bastante bueno. Su calidad de vida pues puede verse afectada por osificaciones subcutáneas, puede causar también la hipocalcemia, convulsiones, y todo lo que se vio en la clase pasada de hipoparatiroidismo también puede verse afectada en el pseudohipoparatiroidismo. Presencia de talla baja y obesidad grave. En 2 artículos diferentes vi que quedaba ya a criterio de cada médico el pues administrar una hormona del crecimiento para que pues estos pacientes pues, crecieran más. O pues ya si de verdad no se ve muy evidente que tiene talla baja, pues a lo mejor y no se le administra, pues ya es a criterio de cada médico. Y se tiene pues también la obesidad grave, que se tiene que tener un buen manejo tanto de la alimentación, ejercicio, porque pues todo esto va a tener, se puede crear resistencia a la insulina y otras alteraciones metabólicas que pues no se necesitan, ¿verdad? Y tiene una esperanza de vida normal, los pacientes pueden vivir su vida común. Y ya complicaciones a largo plazo pueden tener cataratas y calcificación del sistema nervioso central, y estas pues son secundarias a la elevación del calcio y del fósforo, y también hiperparatiroidismo secundario terciario, pues esto ya es como una retroalimentación negativa por la elevación persistente de la paratormona, que puede crear hipercalcemia hasta cierto punto. O puede complicarse con obesidad, resistencia a la insulina, como ya les mencioné, y pues son una de las complicaciones más comunes. Y ya sería todo por nuestra parte. Muy bien, un tema muy amplio, y gracias a Dios es un tema que si ya los hipoparatiroidismos primario y secundario y hiperparatiroidismo es un poco frecuente, es ponerle aparte las cerezas al pastel, aún más es más menos presente, pues. Entonces, la mecánica de esto casi siempre a todos les debe llegar la presentación con 1A, que fue la que inició la muestra clínica, y de ahí partir para determinar por medios enzimáticos y genéticos las otras variantes. Entonces, es una patología muy
aislada, que gracias a Dios no es terminal, como decía la compañera, pero sí trae molestias y básicamente el ajuste solamente es estético para el paciente. Igual no le cambia el pronóstico, pero sí para cuando el paciente genéticamente venga de línea directa en mujer, ahí sí valdría la pena poner hormona de crecimiento, por lo que habíamos hablado antes, de que quisiera tener un producto viable, tuviera una talla de unos 50 centímetros para el parto. De ahí, cuando es hombre, pues ahí no hay tanto problema, ¿verdad? Entonces, eh, la opción sería para mujer, brindar la hormona de crecimiento, un apego muy estricto y poder seguir su caso. ¿Una duda o pregunta? Ok, entonces seguimos con el jefe. ¿Ya se está viendo? Sí. Ok, bueno, ahora vamos a seguir con el tema de alteración de mineralocorticoides y enfermedad de Addison. Bueno, recordamos que los mineralocorticoides van a ser hormonas esteroides que se van a sintetizar en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Y la principal hormona de este grupo va a ser la aldosterona. Una de sus principales funciones va a ser la retención de sodio y la eliminación de potasio, por lo que las alteraciones en su concentración van a tener repercusión en la presión arterial, en la función renal, en concentraciones séricas de electrolitos y en los músculos esqueléticos y cardíaco. Estos mineralocorticoides ejercen su efecto gracias a que se unen al receptor de mineralocorticoides del tipo 1, pero este receptor es muy similar al receptor de tipo 2, al receptor de glucocorticoides del tipo 2, el cual es estimulado por el cortisol. Entonces, debido a esto, en teoría el cortisol, ya que su concentración es 100 veces más elevada que la aldosterona, podría llegar y activar el receptor mineralocorticoide tipo 1. Entonces, esto no se lleva a cabo gracias a que todos los tejidos que son específicos para aldosterona cuentan con una enzima que se llama 11 beta SD de tipo 2, la cual va a interactuar con el cortisol y lo va a llevar a su forma inactiva, que es la cortisona. La secreción de aldosterona va a estar regulada por diferentes estímulos, pero el más importante va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona por medio de la angiotensina 2. Esta va a actuar de manera directa sobre las suprarrenales para estimularlas y así producir aldosterona. Algunos otros estímulos van a ser la hormona, la ACTH, el aumento de la concentración sérica de potasio o la disminución de concentración sérica de sodio. Y pues debido a que la angiotensina 2 es la más importante, debemos recordar que su síntesis se inicia por la renina. Entonces, cualquier alteración que también afecte a la síntesis o producción de renina también va a afectar indirectamente a la producción de aldosterona. Y pues aquí en estos tres cuadritos tenemos las principales causas que van a alterar este eje. La más común va a ser el hiperaldosteronismo, que va a ser causado por el hiperaldosteronismo primario. Y ya posteriormente tenemos algunas causas de aldosteronismo secundario y de otras alteraciones de mineralocorticoides. En el caso del hiperaldosteronismo primario, pues este va a ser la causa más común de hipertensión arterial de origen suprarrenal. Y esta va a ser causada por una producción y secreción excesivas de aldosterona, lo que va a causar una reabsorción de sal y agua y pues por ende un aumento en el volumen intravascular que va a conllevar al aumento de la presión. Se estima que alrededor de 10% de los casos de hipertensión, ya sea moderada a grave, van a ser causados por hiperaldosteronismo primario. Y también se estima que alrededor del 20 al 30% de los casos de hipertensión que no tiene respuesta al tratamiento también son causados por hiperaldosteronismo. En este sentido,
los pacientes que tienen una hipertensión causada por el hiperaldosteronismo tienen un mayor riesgo a presentar complicaciones que los pacientes que presentan una hipertensión esencial. Por eso es muy importante que se efectúe un diagnóstico oportuno, ya que esta es una enfermedad sumamente tratable y que pues pueden vivir con ella bastante bien. Entre las complicaciones que pueden presentar se encuentra un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, a una mayor incidencia de eventos vasculares cerebrales, mayor incidencia de fibrilación articular, edema pulmonar, infartos y entre otras más. En el cuadro clínico, comúnmente vamos a encontrar una hipertensión arterial que no va a responder al tratamiento farmacológico. Y también podemos encontrar principalmente hipopotasemia o una caliuresis. Y esta se va a manifestar por fatiga, por debilidad muscular, por calambres, parestesias o cefaleas, entre unos cuantos síntomas más. Y también es posible que encontremos hipernatremia y alcalosis metabólica. En cuanto al diagnóstico, se debe realizar un tamizaje ante la sospecha de que el paciente padezca hiperaldosteronismo. Los datos de alarma sería principalmente la hipertensión arterial refractaria al tratamiento y la hipocalemia espontánea, aunque también se puede presentar hipocalemia cuando hay tratamiento con diuréticos. Y pues ante la sospecha se va a realizar una medición de la relación en la concentración sérica de aldosterona con la concentración plasmática de renina. Entonces vamos a obtener ciertos valores. En el primer escenario podemos obtener valores de la concentración mayores a 25, una concentración de aldosterona plasmática mayor a 15 nanogramas por decilitro y actividad de renina menor a 1 nanogramo mililitro hora. En ese caso, se va a decir que es probable que sea un aldosteronismo primario. En caso de que los valores de la relación sea entre 50 y 100 y la concentración de aldosterona plasmática sea mayor a 15, va a ser casi seguro que sí es aldosteronismo. Y si tenemos un valor de la relación mayor a 100 con actividad de renina menor a 1, pues es el diagnóstico prácticamente seguro. Y antes de realizar esta prueba, se debe tener en cuenta que debes preparar al paciente. Y aquí en la tablita se muestran algunas de las indicaciones que se deben seguir antes de realizar la prueba, como corregir la hipocalemia, una dieta normosódica durante los días previos o suspender ciertos diuréticos y otros medicamentos que pueden afectar o alterar los valores de la renina y de la aldosterona. Cuando tenemos la prueba anterior, pues positiva, vamos a proceder a realizar una prueba confirmatoria. Este, este tema se va a tocar más adelante ya en una clase, pues, dedicada, así que vamos a nada más mencionarlas por encimita. Y pues una de las pruebas confirmatorias para ya establecer el diagnóstico va a ser la carga oral de sodio, la prueba de infusión de solución salina, la prueba de supresión de fludrocortisona o la prueba de captopril. Y posteriormente, para identificar el subtipo específico de lo que está causando el hiperaldosteronismo, pues tenemos estas otras pruebas que nos van a ayudar a diferenciar lo que es la prueba postural, la prueba de supresión con dexametasona y la determinación de 18-hidroxicortisol y 18-oxocortisol. Y pues igual en pruebas de imagen, la tomografía es una de las mejores opciones que tenemos, ya que nos va a ayudar a identificar si tenemos alguna alteración estructural en las suprarrenales, ya sea un adenoma o una hiperplasia o una hipoplasia. En cuanto a las causas del hiperaldosteronismo, ya como tal, pues primero nos encontramos con el aldosteronoma o un adenoma.
el cual va a ser responsable alrededor del 35% de los casos. Estos suelen ser pequeños, menores a 2 centímetros, y en su mayoría van a ser benignos. Tienen una mayor incidencia en mujeres frente a hombres y van a aparecer alrededor de la cuarta o quinta década de la vida y son muy raros en pacientes menores. En cuanto al hiperaldosteronismo idiopático, mayormente se va a deber a hiperplasia suprarrenal bilateral y en una muy pequeña cantidad puede ser unilateral. Y este va a ser el causante de alrededor del 60% de los casos de hiperaldosteronismo. Este va a ser más común en hombres y en edades más avanzadas. Y en cuanto al aldosteronismo suprimible, este es muy poco frecuente y se va a deber a la duplicación de un gen en el cromosoma 8, el cual codifica para la enzima 11-beta hidroxilasa y la aldosterona sintetasa, lo cual va a resultar en una sobreproducción de aldosterona y esto va a estar regulado por la ACTH. Y en cuanto al carcinoma suprarrenal, pues este va a ser muy raro, va a ser menor al 1% de todos los casos. Y estos suelen ser masas de gran tamaño y además suelen producir otras hormonas aparte de aldosterona. Y pues comúnmente se va a encontrar invasión a tejidos adyacentes y aparte metástasis. En cuanto al tratamiento, pues va a tener como objetivo prevenir la mortalidad que se asocia a la hipertensión y a las alteraciones hidroelectrolíticas. Y como primer pauta tenemos la cirugía en general, que va a ser de elección para los adenomas y para la hiperplasia unilateral. Esto se va a llevar a cabo por cirugía laparoscópica y tiene una tasa de efectividad de alrededor del 33 y 72%. En cuanto al tratamiento farmacológico, este se va a emplear en pacientes que tengan hiperplasia adrenal idiopática y en pacientes que tengan un adenoma que no sean candidatos a cirugía. Vamos a tener como primera línea la espironolactona, que esta es un agonista de la aldosterona un antagonista, perdón, que va a competir por su receptor. Y tenemos que se va a dar una dosis inicial de 200 a 400 miligramos repartida en 2 a 4 tomas diarias y hasta llegar a una dosis de mantenimiento que es de 25 a 200 miligramos día. Y con la dosis adecuada de mantenimiento, pues se reducen todos los síntomas. Pero este tiene algunos efectos secundarios, entre los que podemos tener intolerancia digestiva, ginecomastia, disfunción eréctil o disminución de la libido. En el caso de la esplerenonona, esta va a ser un agonista selectivo del receptor de mineralocorticoides y a diferencia de la espironolactona, no presenta esos efectos adversos. Y la dosis recomendada es de 50 a 400 miligramos al día. Y por último, tenemos la amilorida y el trimatereno, los cuales van a inhibir las acciones de la aldosterona al bloquear los canales epiteliales de sodio en los riñones. Y pues esto va a impedir la retención de sodio y la pérdida de potasio. Entonces la dosis de estos fármacos del primero va a ser de 5 a 20 miligramos al día y el segundo de 100 miligramos cada 12 horas. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, el principal va a ser un hiperaldosteronismo secundario. En pues tenemos que puede ser causado por diferentes enfermedades como deshidratación hiponatrémica, síndrome nefrótico, cirrosis con ascitis, entre algunas otras. Y el tratamiento pues va a ir enfocado en atender esa entidad que lo está causando. En cuanto al síndrome de Liddle, este va a ser un trastorno genético que va a producir una sensibilidad excesiva a la ingesta de sodio, lo que va a producir una reabsorción aumentada del sodio y aumento de la excreción de potasio. Pero este va a tener una buena respuesta a los diuréticos, aparte de que no va a haber una elevación en la concentración de aldosterona. Y en cuanto a los fármacos como la carbenoxolona y el azúcar
el caramelo de azúcar licorice, que suele usarse en algunos dulces, pues estos van a tener una acción inhibiendo la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, por lo que van a evitar la conversión de cortisol a cortisona y pues ahí van a tener un efecto de retención de sodio y hipopotasemia. Ya pasando a lo que es la deficiencia de mineralocorticoides, pues esto va a ser poco frecuente y en su mayoría va a ser causada por alteraciones en las enzimas que se ven involucradas en el proceso de conversión del colesterol a hormonas esteroideas. La principal es la hiperplasia suprarrenal congénita y esta va a producir alteraciones en enzimas, principalmente en la 21 hidroxilasa. Déjenme pongo la manita. Esta vendría siendo la 21 hidroxilasa. Entonces, al no funcionar esta, vamos a encontrar concentraciones elevadas de la 17-OH progesterona. Y pues ese va a ser uno de los indicativos diagnósticos para la hiperplasia suprarrenal congénita. Igual responde muy bien al tratamiento. En el caso de la hipoplasia suprarrenal, pues también va a ser muy poco frecuente y va a ser causada por un patrón hereditario ligado al cromosoma X, que va a causar mutaciones en el gen DAX. Y sus manifestaciones van a ser principalmente en la infancia, como insuficiencia suprarrenocortical e hipogonadismo hipogonadotrófico. Y el diagnóstico se va a realizar por medio de una TAC en la que vamos a apreciar hipoplasia de las suprarrenales. En cuanto a la hipoplasia suprarrenal lipoidea, pues igual va a ser un defecto genético que va a alterar la proteína STAR. Esta proteína se encarga de la translocación del colesterol hacia la membrana mitocondrial. Entonces, al estar pues alterada, vamos a tener un déficit importante en los esteroides suprarrenales y en los gonadales. Y en cuanto a la síntesis de aldosterona, pues estos van a ser defectos muy raros y van a estar ocasionados también por defectos enzimáticos, principalmente en la 18-hidroxilasa y en la aldosterona sintetasa. Y su principal manifestación va a ser en la infancia. En cuanto a las causas adquiridas, tenemos a la enfermedad de Addison, que esta va a ser una destrucción de las suprarrenales, ya sea por causa autoinmune o infecciosa, y pues va a causar una deficiencia general tanto de mineralocorticoides como de glucocorticoides. Y en el hipoaldosteronismo hiporreninémico, pues se va a presentar mayormente en personas de edad avanzada y esto va a ser por un daño al aparato yuxtaglomerular, lo que va a causar una disminución en la producción de renina y normalmente se ve asociado a nefropatía diabética. Entonces, es común que contemos con una hiperpotasemia, con acidosis y frecuentemente con algún grado variable de insuficiencia renal. Y pues respecto a los fármacos, pues son los diferentes fármacos que puedan actuar sobre el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues un mal uso de estos puede causar algún desbalance en el eje y causar algún aumento o disminución de las concentraciones de renina, de aldosterona. Ahora vamos a empezar con insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. Esta es una enfermedad caracterizada por una deficiencia parcial de glucocorticoides principalmente, asociada también a déficit de mineralocorticoides. Esto es derivado de una disfunción de las glándulas suprarrenales debido a destrucción ya sea autoinmune, infecciosa o metastásica. La prevalencia es de 4 a 6 por cada 100.000 personas, siendo más común en mujeres con una proporción de 2 a 1 y generalmente es diagnosticada de la tercera a la quinta década de vida.
Antes de 1920, la tuberculosis era la principal causa de insuficiencia, pero con la industrialización y con el esquema de tratamiento, la destrucción autoinmune de la corteza suprarrenal se convirtió en la principal causa. Además están otras causas como adrenalitis autoinmune, otras infecciones como meningococo, histoplasmosis o micosis, hemorragias, neoplasias, enfermedades por depósito como hemocromatosis o amiloidosis, síndrome antifosfolípido, causas congénitas como adrenoleucodistrofia o adrenomieloneopatía. Pues aquí, como ya vimos, hay deficiencia tanto de mineralocorticoides como de glucocorticoides por la destrucción de la corteza suprarrenal, de la zona glomerular, que es la que secreta la aldosterona, y la zona fascicular, que secreta el cortisol. Ya que los mineralocorticoides estimulan la reabsorción de sodio y la excreción de potasio, su disminución va a causar un aumento en la excreción de sodio y va a disminuir la de potasio. Y los glucocorticoides, al estar disminuidos, también van a contribuir al desarrollo arterial y eso aumenta la sensibilidad a la insulina. O sea, si no hay cortisol, no se sintetizan suficientes carbohidratos a partir de las proteínas y también va a disminuir la gluconeogénesis, lo que va a conllevar hipoglucemia y disminución de las reservas hepáticas de glucógeno. Aparte, también se estimula la producción de corticotropina y aumenta la concentración de beta-lipotropina, la cual estimula la actividad de los melanocitos y junto con la corticotropina causa la hiperpigmentación de la piel y las mucosas, que ahorita vamos a ver en el clínico. Entonces, esta enfermedad es un proceso que se desarrolla de forma muy lenta y progresiva, ya que por la reserva de la glándula suprarrenal se necesita una destrucción del 90% del tejido para que se manifieste, por lo que muchos pacientes tienen síntomas subclínicos durante años y es por eso que se diagnostica ya hasta aproximadamente la tercera década de vida. El cuadro clínico va a ser muy inespecífico, va a consistir en fatiga, debilidad, anorexia, náusea y vómito, pérdida de peso, dolor abdominal, avidez por sal, hipotensión generalmente es ortostática e hipoglucemia. Pero lo más característico y que la va a diferenciar de la insuficiencia suprarrenal secundaria es la pigmentación cutánea de las mucosas. Esta va a ocurrir en las zonas expuestas al sol, cicatrices recientes más que en las antiguas, axilas, pezones, surcos palmares y puntos de apoyo. Ahí se ve bien la hiperpigmentación en zona expuesta al sol, en las mucosas, por eso es importante también revisar la cavidad oral para ver si existe ahí. Y en la última foto, como se puede ver, también está asociada a vitiligo. Entonces, en pacientes con vitiligo también puede aparecer hiperpigmentación y hay que hacer bien el diagnóstico diferencial ahí. Entonces, el diagnóstico se va a hacer pues siempre con la sospecha clínica y se va a considerar observar primero las concentraciones séricas de electrolitos. En este caso, las características van a ser hiponatremia, menos de 135 miliequivalentes, hipercalemia, más de 5 miliequivalentes, la concentración de bicarbonato disminuida y el aumento de la concentración de BUN. Entonces, ya que tienes esto, se debe obtener la confirmación bioquímica del diagnóstico. Para esto, la mejor prueba para detección inicial es la respuesta de cortisol 60 minutos después de administrar 250 microgramos de corticotropina sintética. Esta va a ser intravenosa o intramuscular y en este caso la concentración de cortisol va a ser menor de 18 microgramos por decilitro. Aparte, también los niveles de aldosterona van a estar en el límite bajo o por debajo del mismo, que va a ser menor a 5 nanogramos por decilitro, y elevación de la actividad de la renina plasmática. También como parte del proceso de diagnóstico se encuentran las pruebas inmunológicas, ya que es el principal agente etiológico de la insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces, la prueba estándar para detectar cuerpos frente a la corteza suprarrenal es la inmunofluorescencia indirecta. El inmunoanálisis va a demostrar la presencia de autoantikos frente a las enzimas 17 alfa hidroxilasa y 21 alfa hidroxilasa. Esta va a tener una sensibilidad
de alrededor del 70% y una alta especificidad de la enfermedad. Y ya para el tratamiento, pues va a ser incluir una combinación de corticosteroides y mineralocorticoides, aunque el fármaco de elección es la hidrocortisona y por sí sola puede ser adecuada en casos leves. La mayoría de los pacientes se van a mantener con 15 a 25 miligramos bio. Estos van a ser divididos en 2 tomas. Se va a tomar primero 2/3 de la dosis total en la mañana y el tercio restante por la tarde. También la fludrocortisona puede ser como sustitución de los mineralocorticoides. Tiene un efecto potente para la retención de sal. La dosis va a ser de 0.05 a 0.1 miligramos vía oral cada 24 horas. Pero esta dosis se va a ir ajustando. En presencia de hipotensión ortostática, hiponatremia o hipercalemia se va a incrementar la dosis y si existe edema, hipocalemia o hipertensión se va a reducir la dosis. Y eso sería todo. Bueno, como ven, es una enfermedad también poco frecuente, pero manifiesta más que nada buscando patrones de resistencia al tratamiento con medicamentos antihipertensivos, casi siempre asociado, y que usted tenga manifestación de trastornos o hipocalcemia o hipocalemia. De ahí en fuera, el patrón básicamente es la pérdida de electrolitos, síntomas generales, hipotimias, desorientación, a veces algunos datos de arritmia por nivel cardíaco, pero el pronóstico es bueno detectándolo a tiempo y pues de por vida, ¿verdad? Dependiendo de la afectación, darle los suplementos como electrolitos y uno que otro diurético alrededor de potasio. Ahora de segundo tipo que ya encontraron que evita complicaciones a largo plazo. Entonces, es un pronóstico bueno, pero sí más frecuente en mujeres que en hombres. Y la causa, yo diría que en lugar de ser que es más autoinmune, todavía en siglo XX se manifestó que es 1-1 tuberculosis con problemas inmunológicos todavía, pero sí ya es muy reducida la presentación. Además, en estos casos, cuando hubiera duda y hubiera toma de tomografías y demás, y presencia de alguna lesión, a veces hay que llegar hasta la toma de biopsia para ver que es un problema de una neoplasia a nivel suprarrenal, que casi siempre a veces se termina en eso. Y ya no vimos el tema de cáncer de suprarrenales, que también son pocos, pero también existe. Entonces, solamente teniendo esa variante de que sea un cáncer con alguna manifestación como hallazgo, es lo que podemos decir que son las 3 patologías más frecuentes en cuanto a la presentación. Y de ahí en fuera, pues ya referirlo en resistencia, tratamiento y recaídas en menos de un mes, a un tercer nivel para que se le dé los manejos adecuados y seguimiento ya de por vida. ¿Alguna duda, pregunta que tengan, chicos? Bueno, entonces nada más se queda, parece que el grupo que seguía para el miércoles para platicar, creo. Entonces todos los demás, bonito fin de semana. Bye bye. Gracias. Buen fin de semana. Gracias.